Buenas noches, mi nombre es Claudia Magdalena Gauna Flores, radico en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, en la carrera de Ingeniero en Biotecnología. Esta es la asignatura de Biología Celular y mi docente en línea es el Dr. Roberto Martín Cruz Castán. Unidad 2, Organismos procariontes, evidencia de aprendizaje, la complejidad de lo simple, la célula bacteriana. Origen y desarrollo de la microbiología. Para que podamos entender a los microorganismos, qué son y qué es lo que hacen, vayamos un poquito atrás en el tiempo y repasemos la historia que tuvieron los científicos y su visión de este inmenso mundo invisible que es el mundo microbiano. Para ello vamos a dividir lo que es la historia en tres grandes edades, que son las edades de oro de la microbiología. La primera etapa de la Edad de Oro de la microbiología abarca a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los avances tecnológicos como las autoclaves, filtros, incubadoras y etcétera, y más el desarrollo de las técnicas básicas para el aislamiento y cultivo axénico, es decir, un cultivo puro, permitieron a los fundadores de la microbiología como Louis Pasteur y Robert Koch afirmar que los microorganismos eran lo que causaban las enfermedades como las infecciones. Estos agentes contaminaban no solamente a las personas, sino también a los alimentos y el agua. Durante esta época, la microbiología se centraba en el estudio de los microorganismos patógenos, es decir, los infecciosos, así como la respuesta que tenían en el hospedador infectado. Durante la Segunda Edad de Oro, aproximadamente entre las décadas de 1940 hacia 1980, los científicos dedicados a la microbiología fueron adquiriendo una comprensión más detallada de lo que es el metabolismo, la estructura y la genética de los microorganismos. La microbiología estaba totalmente fragmentada. Por una parte había microbiólogos clínicos y por otra parte los microbiólogos bioquímicos, genéticos y ambientales. Esto, esto estuvo muy influido por los estudios de Weingerich, quien estableció la base para una visión más general del papel de las bacterias en lo que es en el ciclo de los nutrientes de la biosfera. Esto dio como consecuencia una interacción entre la vida y la tierra. El científico microbiólogo Bas Becking dijo que todo está en todas partes, pero el ambiente selecciona. Este principio prevalece hasta nuestros días en los estudios modernos de biogeografía microbiana y metageonómica de hábitats. Por otra parte, Kluivert es el fundador de la bioquímica comparada. Fue él quien propuso la idea de la unidad bioquímica de la vida. Para ello empleó algunos microorganismos para poder ejemplificar las vías metabólicas y las transformaciones energéticas de la materia. La tercera edad de oro. Esto fue a partir de la década de 1980. Durante este tiempo se inició con las técnicas moleculares en general, sobre todo las técnicas ómicas como la metagenómica, la metatranscriptómica, la metaproteómica o la metabolómica. Estas abrieron las puertas para poder identificar, detectar y estudiar a los microorganismos que se encuentran en la naturaleza, donde hasta hace muy poco tiempo se creía o se pensaba que estos microorganismos eran indetectables. En la actualidad la microbiología se volvió a unificar, lo que ha permitido que los campos como la fisiología, genética, ecología y patogénesis microbianas puedan estar relacionadas, no solo porque comparten las bases de datos de genómica y herramientas, sino porque constatan que los microorganismos utilizan mecanismos similares para llevar a cabo sus funciones. Esto va dependiendo de los hábitats donde se encuentran. Como resultado de estos desarrollos tecnológicos, podremos
decir que inició lo que es la cuarta etapa de la Edad de Oro, que es la que estamos viviendo en la actualidad, donde pues los logros y descubrimientos que se harán en un futuro pues aún no podemos preverlos. Esta edad nueva, que es la cuarta, se centraría básicamente en el holobionte, que es el estudio de la relación simbiótica entre el animal o planta y su microbiota asociada. Esto según Rosenberg, que sí lo citó en el 2008, teniendo una especial relevancia la microbiota, que es el conjunto de organismos, o microbioma, que es el conjunto de genes de la microbiota en el humano. Las bacterias son también organismos complejos. Los microbiólogos Roger Yates Steiner y Cornelius Bardius Van Neel propusieron conceptos como el de bacteria, que significa célula sin núcleo. Esto permitió que los biólogos o microbiólogos pudieran dividir los organismos vivos en dos grandes grupos, los procariotas y los eucariotas. Esta observación de una bacteria en el microscopio no es muy reveladora, ya que cuando lo vemos a través de esta herramienta, pues vemos que aparentemente parecen iguales, son como bastones o esferas sin tener un rasgo específico o característico. Es por ello que inicialmente se pensaba que los procariotas carecían de cualquier organización interna o de algunas otras características típicas de las eucariotas. Sin embargo, en los últimos tiempos, en las últimas décadas, se ha podido demostrar que la estructura y la función de la célula procariota es mucho más compleja de lo que inicialmente se había creído. Para esto vamos a resumir algunas de sus características. Uno de estos rasgos es la complejidad metabólica de la célula bacteriana. Los microorganismos procariontes tienen una gran diversidad metabólica. Tienen la capacidad de emplear una gran gama de sustancias reducidas, ya sean orgánicas o inorgánicas, y de algunos agentes oxidados para poder generar gradientes electroquímicos, para de esta manera poder producir lo que son energía y además de tener un poder reductor. Y a su vez también pueden lograr lo que es el metabolismo fermentador. Las poblaciones de microbios actúan o interactúan constantemente entre ellos para de esta manera establecer una compleja red metabólica en lo que se combinan las vías metabólicas y sus sistemas enzimáticos de los diferentes organismos residentes. Otro de estos rasgos es su complejidad estructural, ya que no tienen órganos distintivos, pero sin embargo sí tienen un citoesqueleto, que es ahí donde se llevan a cabo muchos de los procesos esenciales de la célula, ya sea como el mantenimiento de su forma celular, la segregación de DNA, la división celular y la formación de cuerpos, y así también algunos tipos de movimientos sobre superficies. Por otra parte, sabemos que la pared de las bacterias es una estructura dinámica. Las bacterias, ya sean patógenas y no patógenas, segregan vesículas de la membrana externa. Durante su crecimiento en diferentes tipos de ambientes o dependiendo de su hábitat, ya sea tales como el cultivo planctónico, en biofilms, el tejido mucosas en mamíferos. Además, dentro de su estructura tenemos las vesículas, que son una forma de comunicación por medio de la cual las bacterias interactúan con las células procariontas y eucariontas en el medio. Por otra parte, también se les atribuyen numerosas funciones biológicas, como es la liberación de toxinas, la modulación del sistema inmunitario, ya que puede facilitar la infección y la patogenidad, el transporte de las moléculas de señalización entre células bacterianas, quienes transfieren el material genético. Otro rasgo más es la complejidad de algunos procesos de diferenciación, como la muerte celular programada, a la cual se le conoce como apoptosis.
Este es un proceso esencial en los eucariontes para poder llevar a cabo una adecuada embriogénesis. El mantenimiento del sistema inmunitario y la eliminación de las células dañadas es por medio de la apoptosis, lo que parece importante en algunos procesos bacterianos, como la lisis de la célula madre en la esporulación de las baciláceas. En la lisis en las células vegetativas es en la formación de los cuerpos fructíferos en las mixobacterias y también para transformar el DNA que se libera de las células de los estreptococos sometidos a autólisis espontánea. Por otra parte, en las bacterias, la apoptosis parece estar determinada por una unidad genética que se compone de dos genes. En el segundo gen es donde se codifica una toxina estable, sin embargo en el primer gen se codifica una antitoxina lábil que interfiere con la acción letal de esta toxina. Este sistema genético de toxina-antitoxina se le ha podido observar en algunas bacterias como por ejemplo en la E. coli. Complejidad en la descripción de las especies bacterianas. La genómica ha revelado unas diferencias en los microorganismos estrechamente relacionados con el contenido genético. Esto porque contiene elementos móviles como prófagos con secuenciación de inserción, transportes y plásmidos. Esta secuencia total del genoma nos ayuda para poder responder a cuál es el complejo de genes de una especie determinada de bacterias. Este conjunto de genes, al que se le conoce como pangenoma, que incluye los genes centrales presentes, que se encuentran presentes en todos los tipos de cepas, y los genes variables, que pueden cambiar de una cepa a otra. La complejidad del sistema inmunitario de las bacterias. Se ha inventado un nuevo sistema que es el sistema de repeticiones palindrómicas especiadas agrupadas regularmente, que se conoce con las siglas de CR y SPR. Este es uno de los últimos avances científicos más importantes, ya que en un inicio se empleaba por las bacterias para defenderse contra la infección de los virus y plásmidos, para poder ser utilizado, sin embargo, como una técnica sencilla y fiable para poder editar o modificar el genoma de cualquier célula, ya sea como de mamíferos y de otros organismos. Como conclusión puedo citar que se ha avanzado bastante en el conocimiento de la naturaleza de los microbios y de las técnicas que empleamos para poder utilizar a las bacterias, ya sea en nuestro beneficio y para poder evitar o curar los efectos que son nocivos como las enfermedades. Y aunque sabemos mucho más que antes, está demostrado que este es un mundo inmenso del que todavía nos falta mucho por aprender y conocer. No debemos olvidar la acertada frase de Francis Bacon, que dijo: si un hombre comienza con certezas, terminará en dudas, pero si se contenta con comenzar con dudas, terminará con certezas. Muchas gracias.